Hola, mi nombre es Elena Carrasco, soy profesora del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba. Desde la UCO tenemos el placer de presentar este vídeo que versa sobre análisis cromatográfico de los alimentos, objeto de un proyecto de innovación que coordino y en el que participamos un grupo de profesores del Departamento de Bromatología, UCO Digital y personal del SCAI, del Servicio Central de Apoyo a la Investigación. Mi nombre es Macarena Menéndez García, personal de la Unidad de Metabolómica y Espectrometría de Masa y Cromatografía del Servicio Central de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Córdoba, donde se ha realizado el análisis cuantitativo de plaguicidas en un alimento de origen vegetal como es el tomate, utilizando como técnica analítica una cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa, usando como analizador un triple cuadrupolo. El objeto de este análisis ha sido ver el cumplimiento de la legislación vigente relativa a plaguicidas. Antes de proceder al ensayo analítico, explicaremos unos conceptos básicos necesarios para su mayor aprovechamiento. La cromatografía es una técnica analítica en la que se separan compuestos químicos para poder determinar la identidad y concentración de los mismos. En el caso de la cromatografía de gases, los compuestos se separan en estado gaseoso. La espectrometría de masa es hoy en día la técnica analítica más completa y se caracteriza por su capacidad de identificación, puede trabajar tanto en análisis cualitativo como cuantitativo, puede analizar muestras complejas, posee una gran sensibilidad, es universal y específica, proporciona tanto información estructural como isotópica y es una técnica rápida. Un espectrómetro de masas tiene tres partes bien diferenciadas, como son la fuente de ionización, donde se forman los iones que se separan en el analizador, y por último en el detector, donde se identificarán y cuantificarán los iones. El analizador utilizado es un triple cuadrupolo y el modo de adquisición que emplearemos será un MRM que proporciona una gran especificidad. Se forman los iones en la fuente por impacto electrónico. En el primer cuadrupolo se filtra el ion padre, que se fragmenta a distintas energías con argón ionizado, y en el segundo cuadrupolo o Q3 se filtran los iones hijos que se cuantifican en el detector. La transición 1 dará lugar al ion cuantificador, mientras que la transición 2 da lugar al ion cualificador. La relación de áreas de ambos picos da lugar al parámetro ion ratio. En la norma europea se describe el método para análisis de residuos de plaguicidas en alimentos de origen vegetal con el método de extracción y purificación Ketchers. Se especifican los parámetros a tener en cuenta en el método para obtener un resultado fiable y acorde a la legislación vigente. La Guía SANTE es un documento de la Comisión Europea que describe los requisitos mínimos en el control de calidad y validación de un método de análisis de plaguicidas en alimentos. Se especifica cómo llevar a cabo la calibración en restas de calibrado, siendo preferiblemente en matriz, es decir, usando el mismo alimento para hacer los distintos estándares de calibración. El uso de patrón interno para minimizar las pérdidas de recuperación y control del procedimiento. También especifica el número de iones necesarios para la correcta identificación en función de los analizadores empleados y la variación máxima de ion ratio. Finalmente, detalla los criterios y parámetros para la validación del método. La Comisión Europea en Seguridad Alimentaria define tanto los plaguicidas como las sustancias activas que pueden estar presentes en alimentos, sus límites legales, MLR, y pueden realizarse la búsqueda de dichos límites para los resultados analíticos obtenidos. Cuando algún plaguicida está fuera de norma en un alimento, queda recogido en la red de alerta alimentaria RAS. Cuando se recibe una muestra en el laboratorio, se comprueba su correcta identificación, clave para la trazabilidad de la misma. Según la norma UNE 15662, primero se prepara la muestra parcial para el análisis, se reduce por subdivisión por cuartos. Seguidamente, la porción para análisis se lleva a cabo mediante el picado para su completa homogenización. Para el análisis cuantitativo, siguiendo las recomendaciones de la guía SANTE, se prepara un blanco de reactivo, es un tubo sin muestra, la recta de calibrado en matriz para minimizar posibles errores cromatográficos inducidos por la misma y la muestra a analizar. En todos los casos se añade la misma concentración de patrón interno. Para preparar los 4 estándares de la recta de calibrado, utilizamos un blanco matriz, tomate que previamente se ha analizado y no contiene niveles detectables de plaguicidas, y se añaden distintos volúmenes de una disolución multipatrón de plaguicidas de una ppm en función del punto de calibración preparado.
El procedimiento de extracción y purificación que se lleva a cabo es la extracción en fase sólida dispersiva Ketchers. En primer lugar, en el tubo de extracción añadimos 100 microlitros de una disolución de 10 ppm de trifenilfosfato, nuestro patrón interno. A continuación pesamos los 10 gramos de muestra y añadimos 10 mililitros del extractante orgánico, en este caso acetonitrilo. Se agita para favorecer el contacto. En la etapa de extracción de los plaguicidas se añaden las sales necesarias como son sulfato magnésico, mejora la partición entre las fases, cloruro sódico, controla la polaridad favoreciendo el paso de los plaguicidas de la matriz a la fase orgánica, y sales de citrato ajustan el pH a 5,5 para extraer todos los plaguicidas, tanto ácidos como básicos. Para mejorar la extracción de los plaguicidas a la fase orgánica se utiliza el Ultraturrax durante 1 minuto, que asegurará la rotura celular. A continuación centrifugaremos los tubos de muestra a 3000 revoluciones por minuto para la correcta separación de las fases. En la etapa de purificación se toma una alícuota de 6 ml del sobrenadante y se añaden las sales correspondientes como el PSA, que eliminará tanto los ácidos orgánicos, ácidos grasos, azúcares y pigmentos que hayan pasado a la fase orgánica. Previo a la inyección por cromatografía de gas y espectrometría de masa, se toma una alícuota del acetonitrilo, fase orgánica que contiene los plaguicidas, se evapora y se reconstituye la misma cantidad de la mezcla de ciclohexano acetato de etilo, ya que presenta un punto de ebullición inferior, lo que mejorará la volatilización de los compuestos en el inyector del cromatógrafo de gases. Tras preparar las muestras y antes de inyectarlas en el equipo, verificamos los parámetros instrumentales tanto del cromatógrafo de gases como del espectrómetro de masa, observando que todos los parámetros tienen el valor correcto. Para proceder al análisis de las muestras se crea la secuencia en su carpeta correspondiente. En primer lugar, inyectamos el blanco de reactivo, especificando tanto la posición del vial como el volumen de inyección. Seguidamente ponemos los distintos estándares para la recta de calibrado. Seleccionamos la carpeta donde se guardarán los datos. Y el método de análisis en MRM, el cual contiene las condiciones específicas para 153 plaguicidas, como son tiempo de retención esperado, transiciones de cualificación y cuantificación con su energía determinada y valor de ion ratio que confirmará la identificación inequívoca de un plaguicida. Una vez el equipo esté OK, comenzará el análisis de las muestras. En el procesado de los datos superponemos los cromatogramas correspondientes a los puntos de calibración. Observamos la señal creciente de los picos cromatográficos en las distintas concentraciones. Se construyen las rectas de calibrado para cada uno de los 153 plaguicidas, comprobando que se cumplen los requisitos mínimos como son la linealidad de la recta y el valor de la desviación de residuales inferior al 20%. En la muestra de tomate se detectan y cuantifican 9 plaguicidas de los 153 buscados. Comprobamos que la recuperación del patrón interno es adecuada. También se cumplen los requisitos mínimos de identificación y que la concentración queda dentro de la recta. Buscamos cada plaguicida en la base de datos de la Comisión Europea sobre Seguridad Alimentaria en la matriz de tomate, dándonos el valor máximo permitido. En el caso del clorpirifos, 0,01 ppm o 10 ppb. En la muestra se cuantifican 0,028 ppm, que supera el límite máximo permitido. Buscamos en la base de datos de alerta alimentaria y vemos otro caso de contaminación de clorpirifos en tomate en Egipto, con una concentración de 0,610 ppm, superando en 60 veces el valor permitido.